Buenas noches, soy Minerva Reyes Hernández del quinto semestre de la sección 81 de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Presentaré ante ustedes en el video un reporte de lectura sobre elaboración de cláusulas salariales sobre la materia Derecho Individual del Trabajo. Esta actividad la desarrollé basándome en la bibliografía del doctor Sergio Carmelo Domínguez, el título de Antología del Derecho de Trabajo, la Ley Federal del Trabajo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por ahí bajé unas estadísticas también sobre el salario mínimo histórico en México. Ojalá sea de su agrado. Empezando, ¿qué es el salario remunerador? La Ley Federal del Trabajo lo cita en dos artículos, en el quinto y en el 85. En ambos hace referencia a un salario que debe ser remunerador. Por ahí la teoría se ha manifestado en el sentido de que este salario debe de ser un salario justo, tomado en consideraciones para fijar la cantidad y calidad del trabajo que se presente en relación con las utilidades obtenidas por el patrón. También la Suprema Corte de Justicia menciona como salario remunerador como cuando un trabajador no presta sus servicios por toda la jornada legal respectiva, sino simplemente por unas cuantas horas de ella. Debe estimarse correcto el pacto por el cual haya convenido en que no se le pague el salario total correspondiente a la jornada legal, sino el proporcional a las horas efectivas de trabajo realizado. Aquí es importante señalar el término pacto, porque estamos hablando de un convenio entre dos partes, el trabajador y el patrón. ¿Qué es el salario integrado? Es aquel que se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entrega al trabajador por su trabajo. Este término de salario integrado también es importante considerar porque esa es la base donde el Infonavit se basa para poder hacer un análisis de la capacidad crediticia de un trabajador. ¿Okay? ¿En qué casos son computables las indemnizaciones en el salario integrado? Son computables en despido injustificado, terminación por causas ajenas al trabajador, prestaciones sujetas al límite salarial. ¿En qué casos el salario es embargable? Según la ley, el salario es inembargable. Sin embargo, el artículo 112 señala que los salarios de los trabajadores no podrán ser embargados salvo el caso de pensiones alimenticias decretadas por la autoridad competente. Eso es importante. Por el otro lado, ¿qué descuentos pueden realizarse y en qué medida? Bueno, tenemos varios descuentos donde debe de haber el conocimiento del trabajador para que se puedan realizar y todos deben de guardar una proporción en base a su salario. Entonces, número uno, pago de deudas contraídas con el patrón porque le anticiparon su salario, porque se equivocaron y le pagaron de más, así cualquier error, pérdidas, averías, etcétera. ¿Ok? Pago de la renta, a que se refiere el artículo 151, que no podrá exceder de 15% del salario. Pago de abonos para cubrir préstamos o rentas, pago de cuotas por la constitución y fomento de sociedades cooperativas y de cajas de ahorro. Pago de pensiones alimenticias en favor de acreedores alimentarios, lo que se señala en el artículo que antecedió. Pago de las cuotas sindicales ordinarias, pago de abonos para cubrir créditos garantizados por el instituto, a que se refiere el artículo 103 bis de esta ley, destinados a la adquisición de bienes de consumo. ¿Okay? Una reflexión sobre la protección legal al salario.
La protección legal al salario es un conjunto de leyes y normas que garantizan que los trabajadores reciban una remuneración justa, íntegra y a tiempo, protegiéndola de embargos y retenciones indebidas que se ha establecido en la Ley Federal del Trabajo. Baste recordar en el periodo anterior a la Constitución el abuso al que se sujetaba al trabajador en la hacienda con la famosa tienda de raya, donde el patrón obligaba a los trabajadores a consumir bajo un criterio unilateral sobre costos y forma de pago. De esa época nació la canción El Barzón, que es una narrativa sobre las penalidades del jornalero que eran costumbres de esa época. Ahora bien, la reducción de la jornada laboral, ahora que la tenemos menos horas semanales, poco a poco se ha venido teniendo esos logros. Son cambios para impulsar la integración del trabajador con su familia y que puedan tener mayor interacción al interior de ella. De aquí se puede traducir en familias más sanas al permitir tiempo libre al trabajador para convivir con su familia y al mismo tiempo mayor participación en la educación. El trabajador, pues, psicológicamente también es un hombre más sano porque cambia de ambiente, cambia de actividad. Incrementos graduales al salario mínimo. Las empresas obtienen doble beneficio porque por un lado el trabajador, al sentirse reconocido con un mejor salario, no necesitará buscar otras alternativas de ingreso y permanecerá en la misma empresa por más tiempo. De ahí que la empresa no tenga que estar pagando en capacitar con los cambios de trabajadores, porque el trabajador permanecerá ahí. Por otra parte, al obtener más ingresos, el trabajador se convierte en cliente potencial para la misma empresa. De ahí que algunas empresas con visión cuenten con área comercial para los trabajadores. Desde luego, depende de lo que produzcan. Ampliación de las vacaciones dignas. A nivel mundial se pone atención en estudios que se realizan sobre cómo los trabajadores que reciben periodo vacacional más prolongados presentan mejor rendimiento laboral y las empresas comparten su experiencia. Protección de derechos de sectores específicos, trabajo doméstico, teletrabajo, igualdad salarial. Son derechos conquistados de reciente aplicación que dentro del mercado laboral, cada conquista obtenida en el ramo laboral nos engrandece como pueblo humanitario. En el trabajo doméstico tenemos el artículo 334. Para los efectos de esta ley, los alimentos y habitación se estimarán equivalentes al 50% del salario que se pague en efectivo. Mientras teletrabajo, en el artículo 330-J, las condiciones especiales de seguridad y salud para los trabajos desarrolladas al amparo del capítulo presente, señala misma que deberá considerar los factores ergonómicos, psicosociales y otros riesgos que pudieran causar efectos adversos para la vida íntegra física o salud de las personas trabajadoras que se desempeñen en la modalidad de teletrabajo. El principio de igualdad de salarios señala el artículo 86. A trabajo igual, desempeño en puesto, jornada y condiciones de eficiencia también iguales, debe corresponder salario igual. Me permito hacer una reflexión sobre los temas de descanso, vacaciones y salario en el marco actual. En el medio, los días de descanso son vinculados con el periodo vacacional y por costumbre el séptimo día. El resto de información es de alguna forma un tabú, porque solamente en las ciudades con vocación industrial es un tema común, mientras que en otras áreas no permea el conocimiento. El salario es uno de los triunfos obtenidos por medio de los contratos colectivos, donde este derecho se goza de manera amplia para los trabajadores en manufactureras. Se entiende el pago correspondiente al salario integrado, el séptimo día, los días obligatorios, las vacaciones y la prima vacacional. Además, se respeta el pago de horas extras.
mientras en otros centros laborales el Estado no ha definido un sistema para hacer exigible esta prestación para el trabajador. Un dato relevante por destacar es la diferencia que ha existido en México durante el periodo de gobierno neoliberal, donde los salarios mínimos presentaban incrementos de algunos pesos cada año. Fue así que en 2010 se tenía un salario mínimo de 57.46 y en 2018, durante el fin del sexenio de Peña Nieto, un salario mínimo de 88.36, representando un incremento anual de algunos pesos, sin llegar a 10 pesos por año, debilitando de forma importante el poder adquisitivo del trabajador. Perdón. Es a partir del 2019 donde ya inicia el periodo del gobierno progresista. Hasta el 2023 se aprecia un incremento de 4 años de 104.76, correspondiente a un 102%, otorgando al trabajador un respiro con el incremento y al mismo tiempo haciéndole partícipe de que los salarios deben guardar una proporción a la necesidad del trabajador para impulsar el desarrollo. Ya lo dijo Bacón, el conocimiento es poder. Tal vez si yo hubiera conocido la ley laboral desde mis primeros años laborales, otra hubiera sido mi fortuna. Pero ya que no fue así, al menos el día de hoy contaré con esta herramienta en el futuro para orientar a familia, amigos, clientes y comunidad. Muchas gracias.